Formosa y de provincias aledañas y otras provincias lejanas. Nos resulta satisfactorio poner en funcionamiento este tipo de trabajo que tiene por propósito concientizar a la población en general respecto a un fenómeno de alto riesgo para la población del mundo como es el calentamiento global y las incidencias en el cambio climático. Diariamente tenemos informes específicos que hablan y hacen referencia a los impactos que produce el calentamiento global. En esta cuarta jornada les damos la bienvenida a los participantes, pero también el agradecimiento a colegas de diferentes provincias que trabajan sobre el tema del calentamiento global y el cambio climático, y vamos a ver que los impactos que cada una de las investigaciones han concluido con verdaderos hechos y fenómenos producidos por esta variación térmica fundamentalmente. ¿Está el decano? Sí, ya está el decano. Tenemos que agradecer a las autoridades de la Facultad de Humanidades, a las autoridades del rectorado, al equipo de trabajo que ha hecho posible este tipo de reunión virtual a la que no estamos tan acostumbrados todavía, pero que las exigencias nos llevan a mejorar cada vez más esta forma de comunicarnos. Queremos también darle la bienvenida al señor decano de la Facultad de Humanidades, profesor licenciado especialista José Luis Guillén, quien va a hacer las palabras de apertura de este cuarto encuentro sobre las implicancias del calentamiento global en el cambio climático, fenómeno de alto riesgo para la vida en la Tierra. Señor decano, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también, en nombre de la institución, quiero agradecerles la presencia. Veo una gran cantidad de participantes. Y además, felicitar al equipo integrado por Santiago, Clara y otros miembros de la carrera de Geografía por la constancia, por la tenacidad en llevar año a año, tratar de sembrar en nuestro imaginario la necesidad de tomar conciencia de las implicancias del calentamiento global en el cambio climático y en la vida de todas las especies vivas, ¿no? Este es las cuartas jornadas. Si mal no recuerdo, esto empezamos, Santiago, cuando yo iniciaba mi gestión allá por 2018. O sea, a pocos meses, 2017, a pocos meses de haber empezado a ejercer el cargo de decano. Y ustedes han continuado año a año con nuevos elementos, con nuevos participantes, llevando a toda la comunidad universitaria los contenidos, el sembrar conciencia,
fundamentalmente porque interpretamos, y por eso somos una Facultad de Humanidades, de que este problema no es solamente un proceso que tiene que ver con las ciencias naturales, con la naturaleza, o con alguna disciplina en particular, sino más bien que es un problema cultural que atraviesa diversas disciplinas, y que esto hace de que constituya un problema además ético, que constituya un problema filosófico, que tiene que ver con el enfoque que tenemos, con los valores que profesamos, ¿no? Y no solamente con los conocimientos acerca de esta temática. Estoy halagado de estar presente nuevamente en estas jornadas y compartir con ustedes. Hoy voy a compartir la conferencia que se va a dictar, porque afortunadamente me he desligado de otras actividades, de otras responsabilidades que tenía previstas, ¿no? Así que voy a estar con ustedes en esta jornada. Y quiero también aprovechar para comentarles de que la Universidad Nacional de Formosa, junto con la UNE y otras universidades de la región, se encuentran organizando tentativamente para el mes de octubre, un congreso sobre agroecología, que también tiene y tendrá mucho que ver con el cambio climático y sus implicancias. Y también en este congreso vamos a involucrarnos como facultad, porque nosotros tenemos nuestro plantel docente, o sea, tenemos docentes, tenemos cátedras y tenemos carreras como esta de geografía, que tienen un estrecho vínculo con la cuestión de la agroecología, ¿no? Así que de este modo vamos a trabajar en forma mancomunada con la Facultad de Recursos Naturales para poder seguir sembrando conciencia acerca de las implicancias del cambio climático y de las cuestiones agronómicas y agroecológicas en todo caso. Aprovecho también para decirles de que siempre han contado y cuentan con mi respaldo a nivel institucional y con el respaldo de la vicedecana, Mérida Miranda, que es además docente de la carrera de Geografía y también es docente de la Facultad de Recursos Naturales. Bueno, en nombre suyo y mío, traigo el respaldo y no quiero entretenerlos porque correrá por los que saben exponer sobre esta temática. Yo solo quise estar presente para esto, ¿cierto? Para hacerles llegar este mensaje institucional, este apoyo, y desearles lo mejor. Sabemos que siempre estas jornadas son fructíferas, así que no esperamos otra cosa que no sea algo beneficioso para la comunidad universitaria y en particular para nuestros graduados y nuestros alumnos. Gracias a los organizadores y buenas tardes. Gracias, señor decano. Muy amable sus palabras. Cierto, siempre pretendemos hacer con estos encuentros un espacio de debate, de discusión, de concientización y de actualización sobre este fenómeno que como es el calentamiento global y el cambio climático. Vamos a escuchar ahora las palabras de la coordinadora de la carrera de Geografía, la profesora Miriam Grael, que en este momento también está con nosotros trabajando intensamente para lograr buen funcionamiento de esto que tecnológicamente por ahí resulta a veces, ¿no es cierto?, con ciertas complicaciones. Adelante, profesora Grael. Buenas tardes a todos. Una alegría inmensa saludarlos y un placer ver la gran convocatoria que ha tenido este encuentro denominado las implicancias del calentamiento global. Bueno, les voy a contar un poquito. Al inicio del 2019 me hice cargo de la coordinación de la carrera del profesorado y licenciatura en Geografía ante la desaparición física del recordado y querido profesor Isaac Eduardo Varela, que todos ustedes lo conocieron en la universidad, ¿sí?
A partir de ahí nos hicimos cargo, somos un equipo en realidad de trabajo un equipo de trabajo que está compuesto por la profesora Clara Zurita, el profesor Rafael Albornoz y quien les habla, Miriam Graels. Bueno, me gustaría un poquito para quienes no lo conocieron y también para recordarlo en esta oportunidad que siempre nos acompañaba, contarles quién fue Isaac Eduardo Varela. Isaac Eduardo Varela fue un gran y querido profesor y director por varios años de la carrera y profesorado en geografía. Durante sus años como profesor, él ha dejado un gran legado. Principalmente ha inspirado en sus alumnos el amor por las plantas, por los animales y por la ciencia geográfica. Esta ciencia geográfica que se caracteriza por su diversidad y amplitud de su objeto de estudio. Esta ciencia tiene como distintivo su objeto de estudio. Le voy a pedir que silencien los micrófonos. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta ciencia geográfica? El objeto de esta ciencia geográfica es el espacio geográfico, que a su vez esta categoría incluye otras categorías, como las regiones, los paisajes y los diferentes lugares de la superficie terrestre, donde convergen todas las acciones y donde se desarrollan los seres humanos. En esta oportunidad quiero resaltar que estos encuentros, como lo que nos convoca hoy, son lo que nos ayudan a los geógrafos a crecer. ¿Por qué? Porque posibilita socializar, compartir nuevos conocimientos y sobre todo proponer proyectos e innovaciones. Y como dijo el profesor, concientizar, ¿sí? Por eso les quiero dar la bienvenida y agradecerles a todas las universidades del país que nos acompañan hoy. No quiero nombrar algunas porque no me quiero olvidar de nadie. A todos los institutos de formación docente, tanto del país como de la provincia. A todos los egresados de la Universidad Nacional de Formosa y principalmente a la carrera de geografía que se han contactado para acompañar al profesor Calafatich y a su equipo, para participar y estar, como dijo hoy el profesor Santiago, aunque sea virtual, pero compartir. Así que les doy la bienvenida a todos, agradecerles a todos por el acompañamiento de siempre y desearles una buena tarde. Gracias, muy bien. Gracias, gracias. Y le damos la bienvenida a nuestra principal figura. Bienvenida, Natacha. Estamos viendo. Es un gusto conocerla, colega. Igualmente. Por eso le vamos a dar, antes que usted comience su disertación, su conferencia, a la profesora Sara Costa, quien va a hacer una referencia de las actividades llevadas a cabo por nuestra invitada, Natacha Piccone, que ya está con nosotros. Adelante, Sara. Buenas tardes para todos. Voy a hacer primero una breve introducción del trabajo que va a presentar la doctora Natacha Piccone y comienza de esta manera. Según las Naciones Unidas, hoy en día en las ciudades se concentran más del 55% de la población mundial y se espera que dicho valor llegue casi al 70% para el año 2050, siendo las ciudades pequeñas e intermedias en las cuales se espera el mayor crecimiento. Las áreas urbanas ocupan solo 3% de la superficie total del planeta Tierra, pero son responsables del 78% del consumo de energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por ello, para poder lograr
las metas planteadas por el Acuerdo de París en el año 2015 sobre el cambio climático es central entender los cambios en el ambiente urbano que genera el crecimiento de las ciudades. Como consecuencia de los aislamientos preventivos que se llevaron a cabo en marco de la pandemia generada por el COVID-19, se han observado disminuciones importantes en los impactos de las actividades sociales sobre el ambiente. Dichos efectos pueden ayudar a generar mayor conciencia y permiten concientizar a la población. A partir de ello, se pueden planificar nuevas estrategias para llevar adelante en las ciudades y mitigar o reducir los impactos de las ciudades en sus ambientes. Esta charla tiene por objetivo mostrar dichos impactos, concientizar sobre los efectos que tenemos sobre nuestro ecosistema e invitar a quienes participen a ir más allá y pensarse como motores de cambio. El trabajo a presentar se llama ¿Cómo pensar las ciudades luego de la pandemia? Aportes desde la climatología urbana, a cargo de la doctora Natacha Piccone. Ahora les voy a presentar el currículum de la doctora. Es técnica en sistemas de información geográfica, profesora y licenciada en geografía por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, doctora en geografía por la Universidad Nacional del Sur. Ha realizado 2 instancias de intercambio en el grupo de cartografía geoambiental y teledetección del Departamento de Geodesia, Cartografía y Teledetección en la Universidad Politécnica de Valencia en el año 2012 y en el Micromet Group del Departamento de Geografía de la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá. Su línea de investigación se centra en el estudio de la climatología urbana y la aplicación de tecnologías de información geográfica al análisis de problemáticas ambientales urbanas. Particularmente, se encuentra desarrollando trabajos de investigación relacionados a cómo el crecimiento de ciudades medias impactan en el ambiente urbano con imágenes satelitales y SIGS. A partir de dichos estudios, se analizan posibles medidas de mitigación para reducir los impactos de dichos cambios y permitan a las ciudades estar preparadas para el cambio climático. Actualmente se desempeña como jefa de trabajos prácticos del área técnica del Departamento de Geografía de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ayudante A en la Cátedra de Climatología del Departamento de Geografía y Turismo en la Universidad Nacional del Sur. Posee 2 libros como editora, 9 capítulos de libro, 8 artículos en revistas científicas, más de 30 publicaciones en presentaciones en congresos nacionales y o internacionales. Es investigadora de proyectos de investigación del CONICET, CECAT, UNICEN, SIC, la Universidad Nacional del Sur y evaluadora de diversas revistas nacionales e internacionales. Con ustedes dejo a la doctora Natacha Piccone. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la posibilidad de compartir algo de mi trabajo con ustedes. Agradezco tanto a la Universidad Nacional de Formosa, a la Facultad de Humanidades, como al Centro de Docentes Universitarios de Formosa, y particularmente a quien ha sido el contacto, que es Clara Zurita, que fue quien me invitó, ahí la vi. Así que bueno, agradezco su presencia y la invitación, y bueno, espero luego de que realice la presentación hacer algún intercambio de preguntas y consejos que me den ustedes a mí y que podamos hablar sobre esta temática que particularmente a mí me gusta tanto. Por ahí no es tan conocido,
sé que es un tema que no es un tema muy conocido, entonces agradezco la posibilidad de darlo a conocer. Bueno, ¿empiezo directamente? Sí. Bien. Sí, Natacha, da nomás de Bueno, inicio. Te coloqué dale. de coanfitriona, así que... Ah, perfecto. Gracias, Clara. Ahí estamos. Avísenme cuando lo estén viendo, solo para estar segura. Sí se ve, doctora. Perfecto, gracias. Bueno, como ya hicieron la presentación de las jornadas, de mi persona y la lectura del título, y también ese resumen, un poco eso me da un poco de un pie para empezar a charlar un poco. Básicamente, sí, el eje de la presentación tiene 3 grandes pilares. Las ciudades en sí, en donde la gran mayoría, como decía el documento, la gran mayoría de la población mundial vive, y donde gran parte de nosotros realizamos nuestra mayor parte de actividades. Por otro lado, este contexto tan particular que nos toca vivir, que es esta pandemia y que nos ha llevado a cambiar totalmente nuestras formas de vida, y bueno, y ver esa relación de qué pasó con estas restricciones que tuvimos o que tenemos, y las ciudades. Y por último, ver desde el área de mi experticia, que es la climatología urbana, qué se puede aportar a estos cambios que hemos observado y que nos pueden ayudar a crear la conciencia necesaria para ser motor de cambio. Entonces, como decían brevemente, ¿por qué las ciudades? ¿Por qué son importantes las ciudades? Bueno, no solo es importante porque hoy tenemos el 55%, casi 60% de la población viviendo en las ciudades, sino porque el aumento del crecimiento de esas ciudades ha sido bastante exponencial en los últimos 60 años. Como vemos, en el mundo pasamos en 1970 de tener un 37% de población urbana a lo que se espera para 2030, un 60% de población urbana, o para 2050 un 70%. Ahí en este mapa lo que podemos observar son las principales ciudades del mundo y cómo han ido variando su población a lo largo de los últimos 85 años, ¿sí? Si bien hay ciudades, sobre todo algunas ciudades americanas, las europeas y las estadounidenses o de América del Norte, que ya en 1950 eran ciudades muy grandes. Si observamos, la mayoría de las ciudades emergentes, ¿sí? O de los países como China, África, perdón, hay un micrófono abierto que escucho como el movimiento de la silla, perdone. Como vemos en África, en Asia, ¿sí? Vemos que hubo una explosión de la población urbana en los últimos 20 años. Esto es las curvas de crecimiento desde 1960 a 2018 para los principales países, algunos países como, nuestros vecinos como Uruguay, Ecuador, otros países un poco más lejanos como España, la media del mundo y la media de América Latina, y lo que observamos es que nuestro país particularmente, que es la línea roja, tiene un comportamiento por encima de la media, ¿sí? Argentina hoy por hoy no, en el último censo de 2010 ya tenía el 92% de su población en áreas urbanas. Entonces nosotros somos un país que, si bien tenemos una dependencia económica bastante importante de todo lo que son las actividades agrícola-ganaderas en casi todo el país, sobre todo en el centro norte, la mayoría de la población vive en ciudades. Y lo que se puede observar en el siguiente gráfico, ¿sí? Es que en sí Latinoamérica tiene una proporción de población urbana casi digamos, muy superior a lo que tienen otros continentes.
¿sí? Si observamos esas gráficas, vemos que para 2018, ¿sí? Menos del 20% de América Latina es rural, y se estima que para 2030 ese porcentaje sea menor al 10%, y después lo que sí se observan son los distintos estamentos de ciudades, ¿sí? Desde ciudades de menos de 500.000 de personas a ciudades mayores, a ciudades, por ejemplo, de más de 10 millones, y en ese estamento también América Latina se destaca por ser una de las regiones con más cantidad de ciudades de gran escala, digamos, o megaciudades, como se les suele decir. Pero si observamos cuáles de esos estamentos son los que se estiman que van a crecer más, el estamento el inferior, el de menos de 500.000 habitantes, es el estamento que mayor proporción de crecimiento va a tener. Entonces, ahí podemos empezar a diagnosticar, digamos, en qué espacios urbanos debemos centrar nuestra experticia para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ellas, ¿no? Entonces, si bien tenemos una estructura urbana ya determinada, empezamos a observar que hay posibles cambios que nos pueden ayudar a vivir en ambientes urbanos un poco más amigables. Por ejemplo, la imagen esa, que es una imagen obviamente no es real, sino que está superpuesta una cantidad de vegetación a áreas urbanas densamente pobladas, pero lo interesante es el encabezado que dice que la vegetación urbana puede reducir los costos en salud, ¿sí? En gastos de salud, casi en 60 millones de dólares, porque esto es hecho por un estudio para las ciudades americanas, de Estados Unidos, perdón, en las cuales se estima cuál es el valor que plantar árboles, por ejemplo, en ciudades y hacer ciudades mucho más verdes, nos puede generar un beneficio, ¿sí? A veces yo digo, muchos dicen no hay que hacer la variable económica, pero bueno, muchas veces sabemos que para que los tomadores de decisiones nos den un poco de bolilla, como decimos nosotros, tenemos que poner en números. Y por ahí estos ejemplos a veces no son felices, pero son reales, ¿sí? Lo mismo para decir que si no se cambian las políticas actuales y no detenemos este nivel de calentamiento global, ¿sí? Vamos a poner a 1.3 billones de personas en peligro para 2050 por desastres naturales que van a ocurrir en zonas, sobre todo costeras, donde sabemos que la mayoría de las ciudades están localizadas, ¿sí? Entonces empezamos a tener un poco más de argumentos para decir, bueno, a ver, vamos a poner la cabeza en esto y hagamos los cambios que necesitamos hacer. Y bueno, y nuevamente la repetición de este dato de que para el 2030 el 60% de la población del planeta va a ser urbana. Imagínense, nosotros ya estamos en el 92% de la población, entonces nuestro ritmo de cambio no de actividades, sino de más que nada de costumbres, tiene que ser bastante rápido y urgente. Ahora bien, ¿por qué la pandemia? Entiendo por qué la pandemia nos lleva a tomar conciencia. Lo que ven en la primera imagen hacia la izquierda de la pantalla es una imagen de concentración de dióxido de nitrógeno, que es uno de los principales gases contaminantes que se generan en las ciudades, ¿sí? Que es principalmente deriva de la combustión de combustibles, tanto por uso del auto, digamos, de transporte, como también por la combustión para la generación eléctrica, ¿sí? Nosotros tenemos en varios lugares generación eléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles. Bien, entonces lo que se observa ahí es un promedio de esa concentración de gas troposférico, o sea, en la primera capa de la atmósfera, la capa, digamos, inmediatamente por encima de la superficie terrestre, para 2 periodos, uno previo a la cuarentena implementada en China entre el 1 y el 20 de enero de 2020,
y el promedio entre el 15 y el 25 de febrero de 2020. Lo que se ve es una reducción drástica debido a una cuarentena estricta de la concentración de gases de efecto invernadero, de gases contaminantes. Estos gases son los principales, uno de los principales productores de muertes de prematuros por contaminación o porque no dejan desarrollar los pulmones de manera adecuada. Lo mismo podemos ver en la otra imagen, la contaminación en Nueva Delhi, en un día normal y en un día en plena cuarentena, cómo se reduce drásticamente y rápidamente los efectos de las sociedades. A ver, esto no quiere decir que nosotros tenemos que vivir en una cuarentena extrema y eterna, eso no es lo que estoy diciendo, pero sí que podemos hacer cambios en nuestras rutinas, que podemos ayudar a reducir este tipo de contaminaciones que son tan malas tanto para el ambiente como para nuestra propia salud, ¿sí? Porque muchas veces terminamos diciendo es para el ambiente, pero nos olvidamos de esa parte, de la parte que es nuestras propias saludes. ¿Qué más nos demostró? Bueno, ahí están ciudades principalmente de Europa, la disminución del mismo contaminante de dióxido de nitrógeno entre enero y mayo del 2020, ¿sí? Donde se fueron implementando de manera paulatina reducciones en la movilidad sobre todo, y unos cambios extremadamente importantes en cuanto a la concentración del dióxido de nitrógeno. Y el otro gráfico es una evidencia de la reducción del dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero. Las curvas rojas son del 2020 y las curvas grises son de los años anteriores, ¿sí? Lo que se ve por detrás. Entonces esa reducción se ve en algunas ciudades mucho mayor que en otras. Por ejemplo, en Heraklion, en Alemania, la disminución es muy importante, que es esta que está acá, ¿sí? Y en otras por ahí, como por ejemplo en Basel, Suiza, no son tanto, pero sí estamos hablando de incluso reducciones. Y lo que hablábamos, en Europa, en abril del año pasado, se estimaba que debido a la reducción de la movilidad de las personas y la reducción de la contaminación generada por esa movilidad, se habían reducido en 11.000 muertes las muertes de prematuros para ese periodo. Entonces, y ahí está determinado según países. Estos son estimaciones, ¿sí? Bien, entonces, ya hicimos la presentación macro, y ahora, ¿qué nos pasó a nosotros? Sí, eso es, en Argentina, es la concentración de dióxido de nitrógeno para el periodo previo, exactamente el periodo previo para la cuarentena, que fue del 1 de marzo al 15 de marzo, ¿sí? Esa es la concentración. Y la segunda imagen es en plena cuarentena del 15 de abril al 30 de abril. Se observan la concentración, sobre todo en Buenos Aires, si estos son satélites que miden en grandes celdas, entonces por ahí hay áreas que no se ven. Formosa se ve una leve disminución, ¿sí? Hay una disminución, y sobre todo en la zona norte del país, lo que se observa es una reducción sobre las zonas portuarias, Rosario, la zona norte de Santa Fe, ¿sí? Hay unas reducciones importantes de las concentraciones de este gas. Bien, y llegamos a la última pata de la charla, que es la climatología urbana, y es a lo que yo particularmente me dedico, ¿no? ¿Qué es la climatología urbana? Es el estudio de cómo las ciudades modifican los parámetros meteorológicos debido principalmente a los cambios de uso de suelo, ¿sí? Entonces, si bien la climatología urbana trabaja a una escala local, ¿sí? Se pueden hacer análisis a escalas regionales, comparar parámetros en estaciones rurales con parámetros en estaciones urbanas. A escala local, por ahí trabajamos más la distribución de esos parámetros al interior de las ciudades, y a escala microlocal, ahí trabajamos en una escala mucho más pequeña, ¿sí? O una escala de mayor detalle,
en la cual por ahí trabajamos cañones urbanos, que es, digamos, una cuadra, por ejemplo, en una ciudad donde haya muchos edificios y se genere un aumento del viento o remolinos en el viento, ¿sí? Entonces esas serían como las 3 escalas de trabajo. Para nosotros los geógrafos las escalas son determinantes, entonces es importante Y entonces, ¿cómo pensamos desde la climatología urbana a las ciudades? Bueno, en realidad las pensamos como un ecosistema, ¿sí? Un ecosistema que es todo uno y el cual nosotros vamos a dividir en distintas esferas, ¿sí? Como si fuera cuando estudiamos cualquier paisaje o cualquier área del planeta, lo vamos a ir dividiendo en partes para ayudarnos a analizarlas, digamos, y después volver a interrelacionarlas para poder trabajar más allá. Entonces el sistema urbano estaría conformado por 5 grandes esferas: la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera, tanto superficial como subsuperficial, la parte litológica y la de suelos, y todo lo que es el área construida, ¿sí? El componente antrópico o antropógeno que domina en las ciudades. Bien, y la otra concepción importante que me parece es la del metabolismo urbano. Como si fuera en biología, tomar a las ciudades como si fuera una célula que recibe insumos, ¿sí? Y genera desechos o genera productos, ¿sí? Entonces, en general, a las ciudades, nosotros, los que vivimos en las ciudades, recibimos por fuera, en su gran mayoría, los alimentos, el agua, los insumos de energía y los materiales crudos, digamos. En las ciudades se generan distintos procesos, ¿sí? Hay una gran emisión, todos esos procesos en general tienen como consecuencia la emisión de gases de efecto invernadero o de contaminantes, y a su vez en las ciudades hay un almacenamiento de energía y también una pérdida de calor. Y como resultado tenemos basurales, basura en general, tenemos aguas degradadas y tenemos la generación de manufacturas, ¿sí? En general todas desarrolladas dentro de la ciudad. Entonces, desde esta visión, las ciudades diseñadas y bien planificadas desde una perspectiva climática serían eficientes en el uso de los recursos, lo que nosotros hablamos cuando decimos de la sustentabilidad, y tendrían un diseño que proteja a las personas y a las infraestructuras de eventos meteorológicos extremos, que sabemos que con los cambios climáticos que tenemos, que se proyectan a tener, van a ser cada día más frecuentes. Entonces, la planificación urbana sustentable se enfoca tanto en lo tecnológico, en la conectividad, en los servicios y en las zonificaciones como claves para manejar las zonas a distintas escalas, ¿sí? Y bueno, y ahora les traigo el ejemplo sobre el cual yo baso la mayoría de mis análisis, que es la ciudad de Tandil, donde vivo y donde trabajo mayormente en la Universidad Nacional del Centro. La ciudad de Tandil está localizada en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, es una ciudad media para las clasificaciones de nuestro país. Tiene aproximadamente 120.000 habitantes, está dentro de la faja de climas templados y tiene una economía diversificada, ¿sí? Está rodeada por el sistema serrano de Tandilia, de oeste a este, perdón, de acá, de oeste a este, sobre todo en el sur. Tiene un dique artificial generado para reducir los efectos de distintas inundaciones. Tenemos 2 arroyos que cruzan el centro de la ciudad, los cuales están entubados. Tenemos un dique seco que se tuvo que hacer porque otra parte de la ciudad se seguía inundando. Y después tenemos las principales rutas que nos conectan con los centros poblados más importantes: Mar del Plata, con la ruta 226 y Olavarría, y la ruta 30 que nos conecta con Buenos Aires o con, por ejemplo, Bahía Blanca. Bien, entonces mis trabajos han ido variándose.
Este trabajo que presento acá es cómo varió la temperatura superficial de la ciudad de Tandil entre 1987 y 2011, que es la primera columna de las dos imágenes, ¿sí? Son las temperaturas. Las dimensiones son exactamente iguales y vemos que las temperaturas han aumentado bastante, ¿sí? Sobre todo en el norte y en el oeste, ¿sí? Y en el este, perdón. Y a su vez se hace una comparación de un índice de vegetación, ¿sí? De la ciudad, en el cual se observa que principalmente el centro estaría aquí, ¿sí? En las imágenes satelitales sería aquí. Lo que se observa es que el centro pierde en sí todos los centros de manzana verdes que tenía en la década del 80, hacia el 2011 ya casi no existe en toda la zona central de la ciudad, y que los espacios donde la mayor temperatura se registra, o el mayor aumento se registra, son espacios en los cuales se han generado grandes centros comerciales sin cobertura vegetal. O sea, son los grandes estacionamientos de shoppings y demás, los cuales han aumentado de manera importante la temperatura en esas áreas, porque no tienen ningún tipo de cobertura vegetal. Después, algo básico para hacer en climatología urbana son mediciones reales. Estas mediciones reales que yo les muestro acá son de temperaturas. Las 3 primeras son las temperaturas de verano y las 3 segundas son temperaturas de invierno, durante la mañana, durante la tarde y durante la noche. Lo que vamos a observar es que la temperatura mínima que se registra en la ciudad en invierno se da a la mañana y son 6 grados, y la temperatura máxima que se registra en la ciudad es al mediodía en el verano, son 38 grados. O sea que hay una variación muy importante de temperaturas a lo largo del año al interior de la ciudad, como cualquier clima templado, pero a su vez la distribución espacial no es pareja, sino que hay distintas zonas de la ciudad que van a tener distintos comportamientos según las características de construcción y uso que se presentan en ella. Asociado a este parámetro está la distribución de la humedad. ¿Sí? En sí, el periodo de mayor humedad se da en verano durante la mañana, y en invierno durante las mañanas, y las menores tasas de humedad las vamos a tener en el mediodía del verano. Como una de las cuestiones que más se trabaja en climatología urbana es el tema del confort térmico, o sea, cómo nos sentimos nosotros cuando transitamos las ciudades. ¿Sí? Seguramente en pleno verano es menos agradable estar en el centro de una ciudad que estar en un parque, por ejemplo. ¿Sí? Y eso se debe principalmente a lo que nosotros denominamos confort térmico, que se calcula en gran medida como relación entre la temperatura y la humedad, ¿sí? Que es a lo que nuestro cuerpo generalmente responde más rápido. Cuanto más humedad hay y cuanto más temperatura hay, nosotros vamos a tender a transpirar, y en cambio si hace frío, vamos a tender a titiritar, por ejemplo, para aumentar la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, en la ciudad de Tandil hicimos el análisis para el confort térmico en verano, sobre todo, que era donde las condiciones eran propensas a una diferenciación espacial, y lo que encontramos fue que a lo largo del día ese confort térmico iba a variar enormemente. Durante la mañana, como verán, la ciudad es un semáforo, está diseñado en semáforos, en colores de semáforo, como para ver cuáles son las zonas en las cuales peor nos sentiríamos. En colores verdes está una sensación agradable, en colores anaranjados, sensaciones un poco más desagradables, y en rojos ya una situación en la cual ya no estaríamos sintiéndonos muy cómodos con estar en esa zona. Entonces, acá lo que podemos ver es dónde necesitaríamos una mayor cantidad de medidas de planificación urbana para mejorar estas condiciones, para que la gente no se tenga que mover dentro de la ciudad para sentirse más cómoda. Bien, otro efecto que tienen las ciudades son sobre las precipitaciones. A ver, se dice que la precipitación es un parámetro regional que no varía. Bueno,
la ciudad de Tandil y en varias ciudades que se han llevado a cabo, sí tienen efectos importantes, sobre todo 3, ¿sí? Un efecto de barrera, los edificios en sí, no es un efecto de barrera como si fuera una montaña, pero sí tienen un efecto en la concentración de precipitaciones, mayor precipitación, digamos, de donde viene la tormenta, menor precipitación por donde pasa la tormenta, ¿sí? Cuando pasa la tormenta. Otro efecto es una distribución no aleatoria, digamos, ¿sí? O sea, no hay una distribución igual en todas las ciudades. Y el tercer efecto, generalmente se habla sobre las precipitaciones convectivas, que en ciudades de características climáticas tropicales, las ciudades generan como una mayor presencia de eventos convectivos de precipitación, que todos sabemos que son más extremos y más virulentos, digamos. Entonces, en la ciudad de Tandil encontramos que la distribución había mayor precipitación, sobre todo en la zona cercana a las sierras, ¿sí? Y sí había un efecto de barrera, el centro de la ciudad está aquí, la mayoría de las tormentas entran por el cordón serrano, con lo cual estarían haciendo un efecto de barrera en este sentido. Y como esto sí es un parámetro regional, es las variaciones interanuales de las precipitaciones en nuestra zona, que somos una zona templada de precipitaciones que rondan los 800 milímetros anuales. Tenemos años en los cuales tuvimos 600 milímetros anuales y años que tuvimos 1200 milímetros anuales. Entonces, prepararnos para esta variabilidad es importante, teniendo en cuenta que las variaciones estas se pueden ser más extremas si estamos en un periodo de cambio climático. Entonces, con todo esto, eso fue el desarrollo de mi tesis doctoral, lo que hice fue zonificar a la ciudad de Tandil según sus características edilícicas y sobre sus usos. ¿Sí? Es una clasificación específica de la climatología urbana que se basa en la forma y la función de las ciudades. Y a su vez lo que hicimos fue proponer distintas cambios y mejoras en la planificación urbana de la ciudad para, por ejemplo, en el centro de la ciudad, donde se han perdido los centros de manzana, que las nuevas edificaciones tengan como reglamentación la generación de techos verdes, ¿sí? Para reducir sus impactos, o paredes verdes, y que los estacionamientos tengan, por ejemplo, todo lo que es materiales porosos que permitan la infiltración del agua y que no toda esa agua termine circulando por la ciudad, que va a ir por las calles y vamos a tener problemas de anegamiento. Después en la zona, esta zona violeta que ven acá es el parque industrial, ¿sí? Esta zona y esta zona sobre todo son las zonas donde se concentran las industrias pesadas. En Tandil hay una tradición de industrias metalmecánicas que, si bien ha sufrido diversas crisis, siguen estando las empresas, y bueno, y ahí nosotros medíamos el pH de las precipitaciones y veíamos una reducción importante en el pH. Entonces se propone poner filtros en las chimeneas o hacer un control más detallado de cuáles son los gases que se están emitiendo. Y por último, les voy a mostrar, digamos, mi línea actual de trabajo, que es una vez, bueno, ya el estado de situación de la ciudad ya lo sabemos, y ya sabemos en dónde estamos parados. Bueno, ahora si nosotros estamos analizando un crecimiento determinado, ¿no? De la ciudad, por ejemplo, de los últimos 30 años, se pueden hacer, o de los últimos 15, análisis mediante imágenes satelitales, cómo fue creciendo la ciudad. Si yo tengo esa tendencia, puedo modelar cómo sería la ciudad si sigue creciendo de la misma manera dentro de 15 años más. ¿Y qué pasa si en vez de que siga creciendo de esta manera, la hago crecer de manera más concentrada o de manera más difusa? ¿Sí? En general, las ciudades las recomendaciones de todos es la concentración de ciudades y no la difusión de ciudades.
el modelo inverso al cual nosotros en general hacemos en Argentina, porque tenemos espacio, entonces crecemos hacia los alrededores. Entonces, bueno, la idea actual es modelar distintas formas de crecimiento. Partimos de 2017, analizando 2004 y el periodo 2004-2017 y cómo creció, y planteamos 3 escenarios de crecimiento. Seguir creciendo de igual manera, crecer de manera compacta o crecer de manera difusa. Y a partir de eso analizamos algunos efectos sobre variables de la climatología urbana. Entonces, como le decía, en general la literatura dice que las ciudades compactas, con densidades altas, compuestas por usos mixtos, o sea, ¿qué quiere decir? Residencias con centros comerciales de cercanía, ¿sí? No tener grandes centros comerciales a los cuales nos tenemos que mover por toda la ciudad para llegar al shopping, sino tener comercios de cercanía. Y comunidades pensadas para peatones son en general más eficientes. ¿Sí? Que los trabajos, o sea, que la gente viva cerca de sus trabajos y que cerca de sus trabajos y cerca de sus lugares de residencia, digamos, que todo sea de manera fácil de llegar. Son modelos ideales. La idea es ir cambiando de a poco o ir generando otras propuestas que nos permitan acercarnos a este ideal, ¿sí? Entonces, con esos 3 modelos de crecimiento, lo que se hace es, por ejemplo, modelar cómo variaría el almacenamiento de calor en la ciudad. En esos 3 modelos de crecimiento, comparándolo con el actual. Entonces tenemos el 2017, que es el actual. Si seguimos creciendo de la manera como estamos creciendo ahora, ese almacenamiento no va a quedar circunscripto a la zona central de la ciudad, sino que se va a expandir. ¿Sí? Si hacemos un crecimiento compacto, que sería el de abajo, ese crecimiento no se expande tanto, se concentra y por ahí tenemos algunas celdas de mayor concentración de energía, pero lo que podemos hacer en esas celdas es reducirlo, o sea, compensarlo o mitigarlo con alguna otra medida. Y si hacemos el modelo difuso, es un intermedio entre ambos, en el caso del almacenamiento. ¿Sí? No, obviamente, si nosotros tenemos más calor almacenado, vamos a tener el efecto que todo el mundo conoce, que es la isla de calor, o sea, que en el centro de la ciudad va a ser más calor que en las afueras. Entonces, si nosotros tenemos más calor en el centro de la ciudad, ¿qué vamos a necesitar? Más energía para poner aires acondicionados y que la gente esté más confortable. Entonces, si podemos generar valores intermedios y reducir la necesidad de energía con, por ejemplo, vegetación, para reducir la temperatura, podemos reducir la cantidad de energía necesaria para enfriar o calefaccionar los espacios. El otro es un radio una relación que se llama relación de Bowen, que básicamente lo que nos muestra es cuánto es la energía que voy a tener, digamos, cuánta es el agua en superficie que voy a tener para escurrimiento superficial, ¿sí? Cuanto más alto es el valor de esta ración, más agua voy a tener en superficie, que tiene que ser escurrida de manera rápida para que no se generen anegamientos. ¿Sí? Entonces, si observamos, en este caso el peor escenario sería el compacto, y de los 3 el mejor el difuso. Ahora bien, si nosotros volvemos a la idea de una ciudad compacta, si hacemos en una ciudad compacta, la cantidad de infraestructura sería en un lugar reducido a que, por ejemplo, en el modelo actual, en el cual tendríamos que ampliar la red de drenaje a mayor distancias, ¿sí? Entonces, bueno, son todas cosas que hay que ir observando e ir analizando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay distintas medidas de mitigación hacia el cambio climático y sus efectos sobre las ciudades y los efectos que las ciudades tienen sobre esos aportes al cambio climático. Los techos verdes o las paredes verdes son una de las principales. Después hay tipos de pavimento que permiten la absorción. Nosotros tenemos los pavimentos porosos, que son ese tipo de pavimentos en tipo rombos,
¿sí? Que permiten la infiltración en el medio y permiten la circulación de vehículos de bajo peso, y después todo el movimiento de movilidad sustentable, tanto sea bicicletas, autos eléctricos o autobuses que sean eléctricos, y aparte, por ejemplo, que son el caso de Bogotá, donde tienen los techos verdes incorporados en los autobuses. Y bueno, ¿y qué pasó durante la pandemia? ¿Sí? Durante la pandemia, y viendo los efectos que teníamos sobre el ambiente, hubo muchos lugares que tomaron conciencia y empezaron a generar otras formas de movilidad, por ejemplo. Esto es París, el 9 de junio del año pasado, ¿sí? Las calles que antes estaban abarrotadas de autos se empiezan a ver abarrotadas de ciclistas, entonces esto genera una demanda nueva, ¿sí? Y entonces se necesitan nuevas ciclovías, y así una gran cantidad de ejemplos, ¿sí? En Barcelona se piensan regenerar 385 hectáreas de espacios de biodiversidad, de nuevos espacios verdes, para que las comunidades tengan en cercanía espacios verdes para poder recrearse, ¿sí? Entonces, y que empieza a cambiar la visión de los tomadores de decisiones, y empiezan a decir, bueno, esto del cambio climático y esto de cómo mejorar las ciudades y hacerlas más sustentables empieza a ser más importante para los tomadores de decisiones de lo que era previo a la pandemia, ¿sí? Empieza a ser un tema en agenda. Entonces, para terminar, sí, dejo una frase que es: transformar la forma y la función de las ciudades para hacerlas más resilientes y que hagan un uso más eficiente de los recursos locales es uno de los desafíos más importantes del siglo XXI. La climatología urbana puede ayudar a tomar decisiones informadas a lo largo de dicha transformación. Por ejemplo, en el uso eficiente de energía y agua en las ciudades, mitigar y adaptarse al cambio climático y combatir la contaminación urbana. Así que nos queda manos a la obra. Muchísimas gracias. Doctora, sí, realmente espectacular su exposición. Bueno, muchas gracias. ¿Qué relación tiene el trabajo que hicieron en el proyecto que elaboraron, a las conclusiones que llegaron con respecto a la municipalidad, que seguramente también está imbuido en este problema del urbanismo? Sí, bueno, ese es el gran tema que tenemos, creo que, bueno, por lo menos, perdón, pero los veo chiquitos, no sé qué me pasó acá. No, todavía no. No. Yo estoy todavía compartiendo, ahí está, perdón. Nosotros hicimos una presentación de ese mapa que les mostré con las propuestas, y ahí nos escucharon, no nos dieron ningún tipo de resolución ni ningún tipo de feedback, nunca nos volvieron a llamar. El tema en Tandil hay dos temas, sobre todo la construcción sobre las sierras. Ustedes vieron que Tandil está rodeada de sierras, son sierras bajas, tienen 500 metros, pero son el atractivo de toda la ciudad. Imagínense en una llanura totalmente llano, ver 500 metros es la Concagua para todos, pero eso. Y es una ciudad muy linda, y bueno, una de las principales cuestiones que nosotros planteábamos era que dejen de dar excepciones y que no dejen construir sobre las sierras. Las sierras en nuestro caso es granito diaclasado, que está directamente relacionado con el acuífero, entonces son la recarga del acuífero. Que nosotros usamos un acuífero casi en superficie, digamos, no es un acuífero confinado. Entonces esa recarga, si nosotros impermeabilizamos, no se produce la recarga. Y toda esa agua que iba a ser de infiltración, iba a ir a producir agua, donde termina en la ciudad, porque la ciudad está justo en la base de los dos arroyos, en la zona media. Entonces nosotros le decíamos, si siguen dejando construir, impermeabilizando las sierras, van a tener un doble problema. Se van a quedar sin agua para tomar,
y van a tener más agua circulando sobre la ciudad en lluvias torrenciales sobre todo. Tuvimos un evento en 2017 que llovieron 120 milímetros, para nosotros es un montón en 20 horas, y todos los diques ya no alcanzaba nada para contener el agua, estaba toda la mitad de la ciudad inundada, pero el negocio inmobiliario puede más. Después de la pandemia no hicimos el intento todavía, pero haremos nuevamente los intentos necesarios para ver si tomamos la conciencia que se debe. Sí, le preguntaba porque generalmente por experiencia, trabajos que elaborados por docentes, universitarios, investigadores sobre cualquier tema que haga al medio ambiente, la municipalidad tiene que estudiar demasiado para aceptar, si es que acepta, y mucho tiempo para tal fin. Salvo que el proyecto nazca en el seno de una municipalidad, sí. es muy probable que sea viable. Pero cuando Sí, cuando le llevamos la idea de afuera, no. y bueno, como esto que a nosotros nos parece formidable la propuesta que han hecho. Un estudio de esta naturaleza realmente vale la pena analizarlo para poder aplicar. Sí, Porque sí. el tema del cambio climático parecería que no llegó todavía a la mesa de los intendentes. Sí, Como no sucede todavía como algo tienen tan eventos grave, extremos una vez por cuando mandato tengamos con eventos suerte, sí. ahí por ahí van a decir, vamos había alguien que decía que no teníamos que construir sobre la... Yo les dije, después de 20 años, sí, cuando usted en 20 años le vamos y le vamos a hacer el juicio a ustedes, porque después pero lo que nos vamos a inundar somos nosotros. lo que queremos nosotros al hacer este tipo de investigación es que justamente no suceda. Sí, claro. Evitar, pensando, ¿no es cierto?, en la gente que es la que va a sufrir. Claro, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta a la doctora, a los participantes les pregunto? ¿Quieren escribir en el chat? En el chat. Ahí. Tiene que postularse para algún cargo. La política no es lo mío. No, la profesora. Bueno, no hay nada. Nancy, pero mira, ahí está Nancy también. Acá, chicos, le está encontrando el profe a todos sus alumnos, así que está muy emocionado. Sí, Jaralungui, por lo menos. ¿Vos estás todavía en Juárez? ¿Está en Ingeniero Juárez todavía? Jorge. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Vos estás en Ingeniero Juárez todavía? Sí, sigo en Ingeniero Juárez, bueno. La conectividad está un poco lenta, pero seguimos por acá. Hace 6 años, ahora el 20 lo que explicó de abril. lo que explicó la doctora, interesante para aplicar allá en tu ciudad. Es ¿No impresionante acá la falta de planificación urbana, ¿sí? Llueven 10 milímetros bueno. y la avenida principal de la ciudad se inunda. Sí. La verdad que faltan un montón de cuestiones para resolver. Bueno, gracias. Es un poblado de aproximadamente 20.000 habitantes, pero sí, se necesita de infraestructura básica para que las personas puedan vivir mucho mejor. Claro. Es una lástima que a medida que va creciendo la población hay más necesidades. Correcto, sí. Le quería hacer una consulta. Sí. Jorge, déjame que les pregunte a los participantes si quieren hacer una pregunta. Jorge, ahí quiere hacer una. Jorge quiere hacer una. Sí, Jorge. A ver, Jorge. Bien, con respecto al proyecto de la ciudad de Masdar que se llevó a cabo en Emiratos Árabes Unidos, ¿hay algún tipo de proyecto específico para la República Argentina para implementar ese tipo de... En Argentina hay documentos el último creo que es 2018-2019, de Jefatura de Gabinete y Ministerio de Medio Ambiente, con el tema de ciudades sustentables y resilientes. ¿Sí? Es un documento, digamos, macro para los municipios sobre todo. No sabría decirte cuál es la continuidad actual de ese programa, porque es bastante más difícil encontrar la información. Pero sé que había directivas que se desprendían del Acuerdo de París, ¿sí?
Y hay varias ciudades que sí están dentro de, por ejemplo, el C40, que son las ciudades, las 40 ciudades más importantes y cada vez son más, ya son casi 500. Dentro de la C40 está la ciudad de Buenos Aires, y yo creo que hay 7 más, Mendoza, capital, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata. Hay varias ciudades que están empezando con esto del tema de cambio climático y adaptarse. Obviamente Buenos Aires hace punta por la magnitud de la ciudad, ¿no? Y por su representatividad también a nivel internacional. Pero sí sé que hay consorcios de ciudades sustentables que de a poco van sumando, o sea, que los municipios se pueden ir sumando. Sasha, Sí. el participante Roque Soria Roque, te pregunta, Sí. ¿la anomalía magnética del Atlántico Sur puede tener implicancia para el clima en nuestra región? Muy buena pregunta, la verdad es que no sabría decirte la respuesta, Roque. No te puedo ayudar en eso. Por ahí es más un paleoclimatógrafo, el climatólogo el que te puede ayudar. Alguien que trabaje con paleomagnetismo para ver cómo las variaciones de esos, digamos, la anomalía magnética, digamos, cómo ha influenciado en el pasado para ver si la trayectoria actual de ese electromagnetismo puede llegar a tener una influencia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para los participantes? ¿No? Buenas tardes, yo Buenas profesor. tardes. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá tengo una consultita, una pregunta que hacerle, que vi en el diario La Mañana hoy. Dice, el gobierno nacional construirá vivienda sustentable en Formosa y otras regiones bioclimáticas del país. ¿Tiene alguna idea de...? Calculo que para hacer vivienda está bien utilizado el coso bioclimático, porque para hacer una vivienda sustentable en Formosa tiene que ser totalmente distinta a una vivienda sustentable en Santa Cruz. O sea, no puede, o sea, espero que no hagan uno igual para todo el país, porque ahí vamos fritos. Claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en Formosa se va a requerir de aislar. En ambos lugares el aislamiento térmico es central, uno por el calor y otro por el frío. Pero, por ejemplo, en Formosa yo no pondría muchas ventanas que se orienten hacia el norte, porque hacia el norte tienen el sol y lo tienen bastante alto, tendrían muchísimo más calor. En cambio, en Santa Cruz haría todo lo contrario, pondría todas las ventanas mirando hacia el norte, porque hay poca energía, entonces la poca energía hay que aprovecharla. Entonces, bioclimáticamente se trabaja según la región climática, según las características regionales, se trabaja de manera diferencial. ¿Sí? Entonces, la verdad es que no sabía del proyecto, pero espero que hagan un estudio real de diferencia y que no hagan algo uniforme para todo el país, porque estaríamos fritos. Ah, claro, sí, imagino. ¿Otra pregunta para la doctora? No, de nada. ¿Otra preguntita? Si no hay otra pregunta, vamos a dejarla en libertad a la doctora Picone. Bueno, vamos muchísimas a gracias a ustedes. Eternamente su colaboración, fundamentalmente sus conocimientos. Bueno, muchísimas vamos a estar en contacto seguramente, porque la cuestión del clima... La cuestión del clima pienso que tiene que ser una cuestión de todos y cada uno de los habitantes del país, fundamentalmente. Sí, sí. Porque los cambios que se están sucediendo, usted hizo un enfoque maravilloso de lo que puede suceder en una región, en una zona urbana, pero también podemos ver en una zona rural. Sí, sí, claro. O sea, después yo lo que modelo es la ciudad, pero después hay que ver cómo cambia
cómo incorporamos eso, que es el paso siguiente, cómo incorporamos eso dentro de los modelos de cambio climático, porque no es lo mismo que si tenemos un modelo de 1.5 o un modelo de 3. Estaríamos en contextos totalmente distintos. Primero un minutito. Natacha, me queda agradecerte y felicitarte por tu beca. Natacha ha ganado una beca, se va al extranjero, así que seguramente que en el próximo encuentro ya nos estarás contando justamente lo que tus avances científicos ya. Sí. Así muchas que, gracias, Clara. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos y a todos. Por favor, no se retiren un minutito, vamos a hablar de... Sí, ¿cómo viene la parte? El que se retira va a tener ausente. Vamos a hablar de la parte de la aprobación del práctico y de la asistencia. Acá le estoy compartiendo en el chat le estoy compartiendo un formulario Google para que puedan rellenarlo y puedan enviar para su asistencia. La profesora Sara le va a estar leyendo las preguntas, que van a ser preguntas evaluativas. Ustedes seguramente cuando les envié los correos que se envió desde la carrera de Geografía, habrán visto los requerimientos que tiene. Este curso va a tener aprobación ministerial, ya tiene aprobación del decano y del rector, va a tener aprobación ministerial, así que para la aprobación ministerial van a tener los cinco pasos, que van a ser los 5 encuentros. Cada encuentro va a tener un pequeño trabajo que son cuestionarios de 5 a 6 preguntas. Es protocolo que nos pide justamente el Ministerio de Educación, y por cada encuentro le estaremos enviando el certificado de asistencia, así que por eso es importante que ustedes en este momento puedan completar este formulario Google. Desde ya le dejo acá a la profesora Sara para que pueda leer las preguntas. Así que Natacha, te liberamos. Muchas gracias. Buen viaje, Natacha. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar presentes. Y Clara, no sé si alguno está interesado en temática, bibliografía, lo que necesiten, pueden pedir mi contacto de mail. Siempre disponible para lo que necesiten. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias. Bueno. Sara. Bueno, aquí estoy. Voy a leer las preguntas que son necesarias para dar por finalizada sería este encuentro. La primera de ellas, para ustedes, ¿es importante reducir sus impactos sobre el ambiente? La segunda, ¿consideran que puede cambiar algunos de sus hábitos o hábitos de movilidad o consumo por el bien de la comunidad a futuro? Previo a la charla, ¿escucharon hablar sobre el clima urbano o el clima de las ciudades? Y la última, ¿sería posible llevar adelante acciones en sus lugares de trabajo para reducir el impacto que tenemos sobre el clima de las ciudades? Creo que están haciendo preguntas claras. Sí, les vamos a enviar por correo, ¿no es cierto?, las preguntas para que ustedes puedan completar. Estas preguntas las tienen que, tenemos que recibir los correos al correo de la carrera, obviamente, hasta el día previo al próximo encuentro. Sí. El día previo al próximo encuentro. Sí. Que dígale, profe, que va a ser el 16. El día 16. El próximo encuentro es el próximo día. El próximo encuentro hacemos el día 16. Por lo tanto, los trabajos tendrían que estar el día 15 para hacer la observación, la corrección si correspondiere, y la comunicación sobre el particular. En este encuentro del día 16 vamos a tener otra conferencista. Se llama Ignacio Contreras.
es el postdoctor Ignacio Contreras, que pertenece a la Universidad de la UNE. Él va a estar haciendo la conferencia el próximo encuentro, así que también los esperamos. Va a ser la misma metodología, le voy a estar enviando el link de ingreso conjuntamente con las preguntas, así que espero que las preguntas por favor las estén enviando antes de esta fecha. Consulto, ¿tuvieron problemas? ¿Recibieron los correos para poder ingresar? ¿Tuvieron algún problema para poder ir ajustando si es que surgió alguna problemática? La grabación de la clase ya está, este es directo, se está subiendo.